abriendo puertas también al homenaje merecido, reconocimiento al pensamiento filosófico del doctor José Antonio Russo Delgado. Abriendo puertas, y nos vamos a enlazar en breves segundos para conversar con el doctor Rubén Quirós, el expresidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, y que va a participar en el homenaje que se está preparando tanto en San Marcos como en el Café Vallejo. Café Vallejo, que está en Camino Real, en la cuadra 11. Librería Café, excelente local que también se va a realizar un homenaje, un conversatorio el día jueves 29, y que BIS Televisión va a transmitir a partir de las 7 de la noche a través de toda nuestra plataforma, tanto de fanpage de BIS, también fanpage de BIS Servicios, la plataforma de televisión digital de Voces Migrantes y de Ecos Latinos, que nos va a permitir que nuestra señal vaya más allá del territorio peruano a toda Latinoamérica, a Estados Unidos y a Europa. Y también a través de nuestra señal de televisión de YouTube, el canal YouTube que es BIS Televisión. Todo ello para el reconocimiento de una personalidad, de un investigador, recordando 25 años de su fallecimiento, de su desaparición física, pero cuyo pensamiento está vivo y seguirá vivo, por la vigencia del pensamiento filosófico de José Antonio Russo Delgado. Por ello vamos a conversar con el doctor Rubén Quirós, ya está en línea. Me dicen que ya está en línea para poder conversar. Le damos las buenas tardes con las disculpas porque hemos corrido un poco la entrevista que le teníamos con el director de la escuela de la Oficina Central de Admisión de San Marcos. Le damos las disculpas del caso a Rubén por el tiempo, pero ya estamos enlazados. Un gusto conversar, Rubén, sobre este merecido homenaje. Un primer comentario general, macro, de estos homenajes que se han preparado tanto en San Marcos como en la librería Café Vallejo. Rubén, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Néstor. Un saludo a tu programa, a todo tu equipo de BIS Televisión y felicitarlos por su constante y permanente preocupación por difusión de la cultura. Vigente es el pensamiento del doctor José Antonio Russo Delgado, Rubén. La historia de la filosofía peruana es una historia que está haciéndose, está construyéndose. Eso requiere de uno de los elementos fundamentales de toda historia, que es el registro de lo que se ha hecho. Es decir, el reconocimiento de los apoyos filosóficos, de la biografía comprometida con la difusión filosófica en el país. En ese sentido, no hay mejor forma de incorporar elementos que nos amplíen o amplifiquen la historia de la filosofía peruana, sino es justamente incorporando en ella a los grandes, ¿no? O aquellos referentes cuyas relevancias sean importantes para entender el proceso de la historia de la filosofía en el Perú. Uno de ellos es el maestro José Antonio Russo Delgado, que es justamente el tema que nos convoca esta tarde. Vigente su pensamiento, ¿no? Tuvimos la suerte de escuchar algunas clases magistrales en la época sanmarquina de estudiantes, y creemos que sigue vigente. Hay un pensamiento que quisiera un comentario especial, Rubén, porque eres joven, de las nuevas generaciones de filósofos del Perú, pero que sigue vigente, que escuchamos hablar y reiterar el pensamiento de que la juventud es quien mueve todo, y eso lo decía reiteradamente
José Antonio Russo, además recordar que fue uno de los promotores de la fundación, de la creación de la Federación de Estudiantes del Perú. Entonces hay toda una vigencia y ese pensamiento significa que va a perdurar en el tiempo. El tema de la juventud y el tema del pensamiento juvenil también que siempre tuvo José Antonio Russo Delgado. Bueno, hay que entenderlo también en la que su biografía intelectual es una biografía que engarza, compromete con la acción cívica, ¿no? O sea, con la vida ciudadana. Es decir, un filósofo no está aislado, ¿no? No es un ser traído de lo real, ¿no? Sino está profundamente relacionado con su comunidad. Y en ese vínculo, ¿no? Ejerce algunas acciones. Entre ellas es posible que tenga un compromiso incluso partidario, como pasó con Russo, ¿no? Russo fue efectivamente un activista estudiantil de la época en la que ser activista estudiantil, bueno, casi en todas las épocas, tiene una relevancia tal que sus acciones impactan y recordemos que en los años 30, 40, el Perú y efectivamente Lima era aún más pequeña que ahora, ¿no? Y los estudiantes tenían una relevancia, eh, diríamos, muy marcada, y de tal manera que justamente fundaron incluso partidos, ¿no? Vienen de los movimientos estudiantiles, y más todavía después de la reforma de Córdoba del año 18, ¿no? En la que había un compromiso de los estudiantes universitarios fundamentalmente, ¿no? Entonces Russo dedica parte de su vida a eso, de su vida juvenil, y también se involucra con el partido aprista auroral, ¿no? Con el partido histórico, o sea, con el que tenía digamos, algún tipo de conceptual. Recordemos que las fuentes iniciales del partido fundado por Aya de la Torre tenía razones que ahora nos podrían pues parecer indescriptibles, ¿no? Con la forma como ha involucionado, diríamos más bien, el APRA actualmente, ¿no? Pero ese aprismo histórico es el aprismo que le interesó mucho a Russo, ¿no? Y Russo además tuvo después una desazón, como casi todos los intelectuales brillantes en el Perú, que fueron apristas, y se separó del APRA, ¿no? Pero también fue por esa razón seguido político, tuvo que exiliarse del país algunas veces, que lo llevó a México y a Guatemala, en la cual hay unas estancias intelectuales también muy interesantes, ¿no? De acuerdo en el que el APRA marcó de alguna manera inicialmente el pensamiento de José Antonio, pero también creo que San Marcos, y ahí vamos al tema social, San Marcos es un crisol de todas las razas, de siempre, y va a ser de siempre. Y en la época en la que tiene vigencia el pensamiento de José Antonio es en las épocas más difíciles. ¿Qué tanto, Rubén, San Marcos marcó el pensamiento futuro luego de desligarse del APRA y comprometerse más con los jóvenes, con los menos favorecidos por el Estado, por darle un calificativo a los pobres del Perú? Eh, Habría que, en todo caso, decisiones, ¿no? O sea, de Marcos se funda en 1551 y se funda para un grupo social determinado. Eran los españoles religiosos cuyo fin es la civilización. Eso casi no cambia siglos hasta la República, cuando hay incorporación de algunos criollos que podían estudiar. Y recordemos que los criollos son las clases pudientes mentalmente del Perú, hijos de los colonizadores, y que habían nacido pues aquí, ¿no? Que llegó a denominar Luis Carlos Guzmán los españoles americanos. O sea, el San Marcos que conocemos es un San Marcos reciente. El San Marcos, cuando se dice de todas las sangres y de todas las clases sociales, es un San Marcos absolutamente de las últimas décadas, ¿no? San Marcos era muy oligarca a fines del siglo XIX, ¿no? Y que apenas estaba incorporando a grupos sociales no privilegiados. En el comienzo del siglo XX es un San Marcos que mantiene todavía grupos
de las clases sociales altas, ¿no? Y comienza así a transformarse con incorporación de las clases medias, ¿no? Las cuales pertenece ruso y demás, ¿no? O sea, son grupos que no necesariamente es una herencia, ¿no? O una capacidad económico-financiera gigantesca, muchas ellas heredadas de los grupos colonizadores, ¿no? Y que hay una transformación fundamentalmente, primero por el impacto de la reforma cordobesa, que obliga a una reorganización del poder de la unidad. Y luego tenemos en los años 60, 70, fundamentalmente, el impacto migratorio. ¿No? O sea, el impacto migratorio es una transformación social, ¿no? que realmente se nota en los años 70 y 80, y por supuesto en los 90 más, ¿no? Entonces, hay una transformación de los grupos poblacionales que conforman la universidad. Y José Antonio Russo Delgado es parte de diría, una de las generaciones más brillantes de la filosofía peruana, ¿no? Él tiene a su lado, ¿no? Gente espectacular, ¿no? O sea, forma parte de esta generación en la que está Francisco Miro Quesada, está Augusto Salazar Bondi, solamente para dar dos referentes que han sido sus compañeros, y han formado parte de esta, diría, generación de oro de la filosofía peruana, ¿no? Y ya saben el impacto que ha tenido Salazar Bondi, el impacto que ha tenido en Francesada, ¿no? Entonces, José Antonio, que estuvo exiliado, como hemos hablado, mencionado, y que estuvo muy preocupado en fortalecer dos rutas, ¿no? Del ejercicio filosófico en el país. La primera, y en algo en la cual su aporte es espectacular, es entender que la condición humana, sea cual fuere su situación cultural, tiene profundas matrices o rasgos universales. Y estos son sus errores. Preguntarse por lo que son e intentar respuestas sobre eso. Y eso lo lleva a tener una línea, ¿no? O sea, una genealogía de explicación que nace con los presocráticos, ¿no? Y eso, para él, muy capacitado, es un intelectual políglota, es un intelectual que domina los idiomas clásicos, además griego fundamentalmente, preocupado por una deseuropeización de pensamiento, ¿no? Y eso es muy importante porque la lectura eurocéntrica hace allanar, ¿no? Todo tipo de pensamiento que no se identifique con el dominio del europeo en cuanto a estrategia discursiva, ¿no? Y es alguien que tenía una mente mucho más abierta, iba más atrás de las propias raíces occidentales, evidentemente lo llevaba a la explicación, ¿no? Que tendría gracias a los códigos o claves, pero también a una ampliación del pensamiento no local. Es un estudioso de Krishnamurti, por ejemplo. No es alguien que está preocupado por pensamiento, filosofía, por ideología, por explicaciones no locales, ¿no? Y esto es muy importante en aquellos filósofos que no son dependientes de la hegemonía discursiva europea. Correcto, de manera que la vigencia del pensamiento filosófico de José Antonio Russo Delgado está vigente. ¿Qué decir, Rubén, de estos dos homenajes? Mañana en San Marcos y el día jueves en la librería Café Vallejo, en la que también vas a tener participación directa, acompañada, ahí tenemos el flyer para el comentario, por un grupo selecto de personalidades y personas de mucho prestigio en las áreas en las que se desempeñan, principalmente la filosofía. ¿Qué comentarnos de la participación de los invitados de la que formas parte tú también mañana a las 7 de la noche en Vallejo Librería Café, y que nosotros como BIS vamos a transmitir también para tener mayor difusión de un pensamiento que tiene que ser difundido de manera masiva en el trabajo de ustedes, los pensadores, los profesionales
y los jóvenes que están esperando este tipo de información para el desarrollo humano, que creo que esa es una de las preocupaciones en la que estamos comprometidos todas las profesiones y especialmente los sanmarquinos, Rubén. Comentario de esta mesa de diálogo de mañana, del jueves, perdón, y de mañana también, que en San Marcos se va a desarrollar una actuación similar a la misma hora. Sí, esta es una semana de reconocimiento por los 25 años, ¿no? de una conmemoración de nuestro maestro Russo Delgado, ¿no? Y va a ser a través de dos instituciones que son las instituciones líderes en el Perú de filosofía. San Marcos es un lugar en la que el doctor Russo desplegó su sabiduría, ¿no? Formó gente muy bien entrenada en los asuntos clásicos, ¿no? Y la Sociedad Peruana de Filosofía, que es una institución no gubernamental fundada en 1940, ¿no? Entre ellos por Miro Quesada, por Iberico, ¿no? Lo que hacen estas dos instituciones unir sus esfuerzos y tener mesas de diálogo sobre la obra, ¿no? Del maestro Russo. Una parte está y una parte aún es inédita, y su hijo, don Guillermo Russo, está impulsando, liderando, ¿no? La edición de sus obras completas, ¿no? Entonces, como hemos hecho un trabajo constante junto con Humberto Quispe, que es el que lidera ahí en San Marcos el Terceu, ¿no? Que es el ente organizador en la Facultad de Letras, ¿no? Y por supuesto a través de mí, con la Sociedad Peruana de Filosofía y el equipo directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía, en la que vamos a tener estas dos sesiones. Una virtual el día de mañana, que va a ser transmitida en el fanpage de Facebook de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en San Marcos a las 7 de la noche, ¿no? Y el día, efectivamente que está ahí, ¿no? Y esto va a ser con la presencia de Francisco Miro Quesada Rada, Dante Dávila, que es un especialista en filosofía antigua, Zenón de Paz, un alumno suyo, ¿no? Pablo Quintanilla, que es un especialista en filosofía moderna en la Universidad Católica, Miguel Polo, que también ha sido alumno suyo y está orientado al pensamiento no occidental, de la India y de la China, y Guillermo Russo, que es su hijo y es el impulsor principal de este homenaje, ¿no? Mañana a las 7 de la noche, transmitido en vivo, recuérdenlo, por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. El día jueves ya es una reunión presencial que va a ser transmitido por ustedes a propósito para todo el mundo, en la que vamos a estar en esta hermosa librería que queda en Camino Real, ¿no? Junto con Max Hernández, José Ignacio López Soria, Raimundo Prado, Camino, Saúl Rengifo, que es un discípulo suyo, que ha hecho estudios importantísimos sobre la obra de Russo Delgado, y quien les habla. Va a ser presencialmente, ¿no? Están invitados, vamos a tener una conversación abierta, riquísima, en memoria de nuestro gran maestro, de uno de los referentes de la filosofía peruana contemporánea, ¿no? Jueves entonces los esperamos, ¿no? Para conversar, tomar un vinito y hablar sobre filosofía, y hablar desde la filosofía, y hablar con la filosofía. Y el maestro Russo Delgado es un punto nuclear, ¿no? Que hasta la fecha ejerce y va a ir creciendo su vigencia, considero. La revisión de los textos va a ser magnífica, ¿no? Y diría exponencialmente el crecimiento de la vigencia de su pensamiento. Eso es mi estimado. Vamos a coordinar, en todo caso, también para Medice Producción, para ver la posibilidad de transmitir también mañana el homenaje que se va a realizar en la facultad, la histórica Facultad de Letras de San Marcos, que nos trae muchos recuerdos. Ahí está, tenemos en pantalla, Rubén, la fachada de Vallejo, Librería Café. Estamos coordinando también la posibilidad de entrevistar a
al propietario, para variar sanmarquino, el amigo Bayardo, para que nos dé alguna información adicional, porque es un local, como bien dices, muy acogedor, y que mañana va a acoger el pensamiento el jueves, de José Antonio Russo Delgado. Palabras finales, invitación para que estén presentes tanto en el homenaje de mañana en San Marcos como de manera virtual el día jueves, con la transmisión que vamos a realizar desde la librería Café Vallejo, Rubén. No olvidar que la mejor forma de mantener vigente a nuestros referentes, a nuestra historia, es justamente hacer ejercicios colectivos, en lo recomendable siempre en comunidad, de aquellos que nos han ayudado a avanzar, de indicarnos, a decirnos que la filosofía peruana es una filosofía cuyas raíces son imprescindibles, ¿no? Comprenderlas ahora. Somos parte y resultado de esa historia, ¿ya? Somos consecuencia de esos avances, de esos maestros nuestros. No estamos en el aire, no somos generación espontánea. Somos producto de esta gran complejidad, de estos debates intensos, de estas líneas y rutas de pensamiento que nuestros grandes maestros han avanzado. Y uno de ellos es justamente el maestro José Antonio Russo Delgado. Están en comunicación de manera permanente porque lo necesita la población y nosotros estamos comprometidos con el desarrollo humano. Gracias, Rubén. Gracias. Estamos en comunicación. Un abrazo sanmarquino. Un abrazo. Nos vemos, amigos. Gracias. Chao, chao. Nos vemos.